Bueno, hablábamos recién del glaucoma, que es una enfermedad realmente poco conocida, pero que muchísima gente padece. Por eso hemos invitado al doctor Fabián Lerner, que es expresidente de la Sociedad Argentina de Oftalmología. ¿Cómo va, doctor? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ¿qué es el glaucoma? Acaba de finalizar, hay una semana mundial del glaucoma, lo cual quiere decir que hay internacionalmente un interés muy especial en difundir y hacer conocer, ¿no?, de qué se trata el glaucoma. Efectivamente, el glaucoma es una enfermedad que ocurre cuando se produce una atrofia característica del nervio óptico y que no se diagnostica y no se trata a tiempo, lleva a la ceguera. Es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo. Uno se puede empezar a quedar ciego, digamos, por definirlo de alguna manera, sin darse cuenta. Efectivamente, lo que sucede en el glaucoma es que al principio la pérdida de la visión es en la periferia. Entonces uno no se da cuenta, está perdiendo visión acá y como uno mira al centro, si uno pierde en la periferia, inconscientemente lo que hace es mover la cabeza o los ojos y compensa la pérdida. Pero la enfermedad sigue avanzando y cuando el paciente nota que perdió visión por glaucoma, ha perdido bastante visión y lamentablemente es muy tarde y no puede recuperar lo que ha perdido. El tratamiento está enfocado a detener el avance de la enfermedad y eso lo podemos hacer. ¿Qué porcentaje de visión se ha perdido una vez que el paciente va a consulta y dice, me parece que no estoy viendo bien? Bueno, en realidad hay que llegar antes que eso, pero contestando su pregunta, aproximadamente un 40%. Un 40%, muchísimo. Muchísimo. Pero digamos, el objetivo es llegar antes, obviamente, y para eso hay que concurrir al médico oftalmólogo, que en una consulta de rutina, cuando uno va por cualquier otro problema, va a hacer un examen oftalmológico en donde va a detectar si el paciente tiene glaucoma y va a diagnosticarlo y tratarlo a tiempo. Sí, ¿y la consulta cuál sería? ¿Medir la presión ocular? Medir la presión ocular y observar el nervio óptico. ¿Y eso cada cuánto hay que hacerlo? Y lo que conviene en general es una vez al año, sobre todo por arriba de los 50 años, que es cuando la prevalencia de glaucoma es mucho mayor. ¿Únicamente ocurre en personas de mayores de 50 años, personas que, digamos, ya pasaron esa edad? ¿Se puede dar de más joven? El glaucoma puede ocurrir a lo largo de toda la vida, inclusive el glaucoma congénito. Hay bebés que nacen con glaucoma. Pero esa es otra situación y en general el diagnóstico es más simple y el tratamiento es quirúrgico de entrada. Pero el glaucoma puede darse en toda la vida, básicamente, pero la prevalencia va aumentando a medida que crecemos. O sea, que debajo de los 40 años, el porcentaje de la población que tiene glaucoma es menor al 2%, y por arriba de los 80 años está entre un 12 y un 20%. O sea que realmente a medida que vamos avanzando en la vida, la probabilidad de tener glaucoma es mucho mayor. Es un porcentaje importante, ¿no? Muy importante. ¿Y por qué se produce? Bueno, lo que ocurre en la mayoría de los casos es que aumenta la presión intraocular. La presión intraocular es el principal factor de riesgo para padecer glaucoma. Y al aumentar la presión intraocular se daña el nervio óptico. Hay otros factores de riesgo que son muy importantes para que la población lo sepa y que eso incluye tener un pariente afectado por glaucoma. La probabilidad de tener glaucoma con un pariente afectado es entre 3 y 9 veces mayor que si uno no tiene un pariente afectado por glaucoma. Lo mismo ser miope, tener diabetes, hipertensión arterial, todos esos son factores de riesgo para padecer la enfermedad. ¿Y eso es por por un componente genético? El glaucoma puede tener un componente genético, es decir, que puede ser hereditario y puede no ser hereditario. Hay diferentes tipos de glaucoma y por eso, digamos, si uno tiene un pariente, lógicamente debe ir a controlarse con más frecuencia. ¿Y por qué se produce el aumento en la presión del globo ocular? Bueno, yo le explico a los pacientes que esto es como si fuera la pileta del baño. Hay una canilla y hay una rejilla. El ojo tiene un líquido que circula permanentemente que se llama humor acuoso. En los pacientes que tienen glaucoma, digamos que se tapa la rejilla que tiene el ojo y aumenta la presión intraocular. Y eso se produce por algún problema que obviamente es personal. Y eso provoca el desarrollo de la enfermedad. ¿En cuánto tiempo se puede, digamos, desarrollar la enfermedad hasta un grado de gravedad importante, digo? Bueno, en realidad es muy difícil saber cuándo empieza la enfermedad, dado que es asintomática. El paciente no sabe si tiene una presión intraocular de 10 o tiene una presión intraocular de 35. Entonces, no hay forma de saber exactamente en qué momento empezó la enfermedad. Y hay diferentes tipos de avance de la enfermedad. Hay casos en donde la enfermedad avanza muy rápido y hay casos donde la enfermedad avanza crónicamente y lentamente. En general, en la mayoría de los casos, el avance de la enfermedad es lentamente progresivo. Pero hay casos que tienen un avance mucho más rápido. Lo importante es concurrir al médico oftalmólogo y hacerse un chequeo anual como uno hace con su médico clínico o como las mujeres hacen con el ginecólogo. Y eso es lo que intentamos, digamos,
explicar a la sociedad que conviene concurrir al médico oftalmólogo en forma periódica, agregar a la agenda de visita médica el control con el médico oftalmólogo. ¿Hay algún síntoma, digamos, visual? O sea, que usted viendo a un paciente se pueda dar cuenta de que esta persona probablemente tenga glaucoma. Bueno, el médico oftalmólogo lógicamente se da cuenta, pero Sí. la persona que no conoce de oftalmología es muy difícil que se dé cuenta Sí. que está teniendo glaucoma. Ahora, Pero hay digo, algunos... sin tomar la presión ocular. Sí, la observación del nervio óptico permite hacer el diagnóstico de glaucoma. Eso es algo totalmente indoloro, no requiere ninguna intervención cruenta. Pero así a simple vista no, entonces. Digo, A simple vista no. No, uno no se puede dar cuenta. Y decía que son más propensos las personas que tienen miopía. Los miopes tienen más riesgo de padecer glaucoma. ¿Y eso por qué? Bueno, no solamente tienen más riesgo de padecer glaucoma, sino que tienen más riesgo de que la enfermedad avance una vez establecida. Ajá. Y eso tiene que ver con las características del nervio óptico de los pacientes miopes. Sí. El nervio óptico de los pacientes miopes es más propenso a dañarse que el nervio óptico de los que no son miopes. ¿Y eso a partir de alguna graduación de miopía o, digamos...? En general ocurre en miopías moderadas a severas. Estamos hablando de miopías de más de 5 dioptrías. Más de 5. Está bien, está bien. ¿El uso de lentes de contacto, por ejemplo, puede influir? No tiene nada que ver. No tiene ninguna relación ni con el glaucoma, ni con el diagnóstico, ni con el tratamiento, ¿no? Sí, El paciente puede usar la lente de contacto sin inconveniente. ¿Es cuidadosa la gente en cuanto a las afecciones de la vista, digo, a las enfermedades de los ojos? Por ejemplo, ¿le prestan más atención a las enfermedades del corazón, no sé, a otro tipo de enfermedades que a las enfermedades de la visión? ¿Se consideran como demasiado leves como para llevarles el apunte las enfermedades de la vista? Bueno, hay una encuesta hecha en los Estados Unidos que muestra que en general, la población en general tiene... el mayor miedo es padecer cáncer, el segundo miedo es tener una enfermedad cardiovascular, pero el tercer miedo es quedarse ciego. Claro. O sea que realmente es una discapacidad importante Sí. que conviene lógicamente prevenirlo cuando se puede, y esta es una enfermedad que se puede prevenir de manera tal, en todo caso se puede prevenir la ceguera, no la aparición de la enfermedad, pero con el Sí. tratamiento adecuado se previene la ceguera. O sea que la verdad es que estamos tratando de concientizar a la población para que se haga chequear. Sí. ¿Hay alguna estadística, nos hablaba recién de porcentaje, ¿no? Pero ¿hay alguna estadística que diga cuántas personas, cuántos pacientes hay en el país con glaucoma? Se calcula que hay arriba de 1 millón de personas con 1 millón de glaucoma en la personas. Argentina. Es muchísima gente. Sí. Sí. Y todos, la mayor parte supongo que mayores de edad, ¿no? Como usted decía, mayores de 50 años. En general son pacientes por encima de los 50 años. Por eso usted está al tanto de una campaña que se llama Mira por tus ojos, que es una campaña destinada a concientizar Sí. a la población a través de las redes sociales. Y como todos sabemos, las redes sociales en general es patrimonio más de la gente joven que de la gente adulta. Sí. Y la idea es que la gente joven se ocupe de sus mayores, de sus padres, de sus abuelos, y ayude a llevarlos al médico oftalmólogo de manera tal de prevenir esta y otras enfermedades, ¿verdad? Pero en particular el glaucoma, que es asintomático. Mira por tus ojos, lo pueden encontrar en Facebook o en las redes sociales en general, y hay mucha información sobre la enfermedad y sobre la campaña en sí misma. Y además porque haciéndose el chequeo periódicamente previene otras enfermedades también, ¿no? Así es. Doctor, le agradecemos muchísimo por la Gracias a visita y por usted. la explicación, muy amable. Tenemos que hacer una pausa, enseguida venimos.